¿En qué idiomas entonces se escribió la Biblia? ¿Pregunta? ¿Pregunto? 2 idiomas, hebreo y arameo. Ok, el Antiguo Testamento, el Tanaj. Está en Esdras, Daniel, Jeremías. En Génesis hay 2 palabras en arameo. Y luego que el idioma arameo era la lengua internacional después de que los persas conquistaron Babilonia en el siglo VI a.C. Era la lengua de la diplomacia y por eso algunos se fue conservando el arameo, tanto es así que Jesucristo hablaba también en arameo. Hablaba en hebreo, pero también en arameo. Por ejemplo, Efata, ábrase, ¿verdad? El oído. Por ejemplo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Totalmente arameo. Después, Abba, una palabra totalmente aramea. Así que el hebreo, para resumir esta primera parte, es hablada por el 95% de la gente que vive hoy en Israel y con algunas minorías en diferentes países. Y esto es maravilloso. Estamos hablando de un idioma de unos 3 siglos, más bien, 3.000 años de existencia. ¿No es maravilloso? Y por eso algunos dicen que aquí hay un hombre que tradujo la sabiduría de Sira, el libro de Eclesiástico, que no está en el canon judío, pero él escribe, esto fue 200 años antes de Cristo, que se conserva una escritura de él y dice: todos pues están invitados a leer este libro. ¿Cuál? Eclesiástico. Con atención y buena voluntad. Al traducirlo he puesto todo el empeño posible. Si a pesar de esto les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, deben disculparme, porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. 200 años antes de Cristo. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la importancia del idioma hebreo, ya vamos sacando conclusiones, cada uno los irá sacando. Dice el profesor Fernando Mosquera, él es THM y PhD, imagínense, títulos universitarios de lo mejor, ¿verdad? Quise tener unas palabras de él, porque dice que entre el lector actual, nosotros, y el texto bíblico, el Tanaj o completo, hay varias distancias. La distancia temporal, ¿verdad?, la del tiempo, la geográfica, la cultural, la histórico-social y la idiomática. Dice que para nosotros es imposible superar esas distancias sin algunas intermediaciones. Que la temporal no se puede solucionar, pero las demás sí. La geográfica se puede superar con el uso de atlas, mapas y libros de geografía adecuados. Claro, porque es hermoso ver aquellos mapas y usted dice: mira dónde estaba Ur de los Caldeos, de donde Dios se trajo a Abraham. Por lo menos a mí me gustan mucho los mapas. La distancia cultural, histórica y social se soluciona si el estudiante lee libros adecuados que le provean información pertinente, adecuada y exacta, de las costumbres, historia y vida social, económica, religiosa, ética y moral del mundo bíblico. Yo les recomiendo el estudio de la Biblia que hizo Alfred Edersheim, un judío que se convirtió al Señor en Austria en el año 1800. Por supuesto fue desheredado, echado de su casa, de su familia, pero llegó a ser rector de una de las mejores universidades de Europa. Se llama Comentario Bíblico Histórico de Alfred Edersheim, para el que le guste estudiar. Y él lo hace súper bien porque lo resume en forma cronológica. Como era judío y tenía acceso a toda la información de ellos, entonces toma la Biblia desde el Génesis hasta el último libro del Tanaj y toca también la vida de Jesús en forma cronológica. Es impresionante cómo le da uno fechas exactas. Y también
en la geografía, porque él además fue allá y tomó nota, cómo eran los caminos, cómo eran las montañas, dónde estaban los ríos. Yo no sé ustedes, yo me lo regalé para un cumpleaños hace como 5 años, porque ya estaba en capacidad de entenderlo, ¿verdad? Después de ya muchas lecturas de la Biblia. La lectura, dice, la distancia idiomática se elimina si el estudiante estudia los idiomas hebreo, arameo y griego. Bueno, en realidad, para el aprendizaje del Antiguo Testamento, si se conoce bien el hebreo bíblico, entonces se estará en condiciones óptimas de hacer una interpretación sólida y con altísimo nivel académico de cualquier pasaje de esa sección. El idioma hebreo tiene una existencia de casi 30 siglos, en medio de los cuales ha ido evolucionando. La lengua hebrea forma parte del grupo lingüístico conocido como semítico noroccidental. ¿Se acuerdan del Sem? ¿Hijo de quién? De Noé, Génesis 10, donde viene la historia de las naciones, cómo se las dividieron. Sem, Cam y Jafet. Sem, de él vienen los pueblos semitas, que son los de Asia, incluyendo Egipto, Israel y algunos de Asia Menor. Cam son los africanos y Jafet los europeos. Esto la Biblia nos lo dice claramente. Hasta se habla, digamos, de que Jafet significa blanco. Cuando habla de Cam, dice que es como el color oscuro de la tierra. Es impresionante todo lo que está ahí, los códigos, ¿verdad? Pero además no está así tan explicado. Uno se lo encuentra por allá y dice, Señor, Jafet significa blanco. Claro, los europeos, ¿verdad? Se piensa que hablar en la lengua que el Señor le habló a Moisés y a los profetas, a los reyes, a sus siervos, el Tanaj es una experiencia indescriptible. Es percibir una amplitud de significado. Es identificarse de una manera muy especial, eso lo puse yo, porque no sé cómo explicarlo, de una manera muy especial con lo hablado por Dios o lo escrito por otras personas bajo su inspiración. La Biblia es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Dice, y 2 de Pedro 1:21. Timoteo nos dice que la Biblia es inspirada por Dios. Y Pedro nos dice que habla de los que le sirven al Señor en aquel momento, habla de los que están siendo enviados, ellos mismos, los apóstoles, que son inspirados por Dios. Y esto significa inspirar. Primero es respirar. Dice Timoteo, la Biblia es o fue respirada por Dios y salió del aliento de su boca. La Biblia fue respirada por Dios y salió como aliento de su boca. Por eso es que la palabra tiene tanto poder. Por eso es que cuando decimos en el nombre de Jesús tal cosa, pasa, si tenemos fe. Y en 2 de Pedro también dice que estos grandes hombres fueron inspirados por Dios. Ahora, ¿qué significa inspirados? Aquí está más explicado. Llevados por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas por Él. Esta inspiración. Fueron llevados. Cada palabra que está en la Biblia es necesaria. Cada palabra está en su lugar correcto. Cada palabra de la Biblia tiene su significado dado por Dios. Y entonces, vámonos a Éxodo 34, 27, 28. Yo aquí lo tengo en hebreo. Se lo leo en hebreo, ¿sí? Vallejí, ¿se acuerdan? Él aconteció. Aconteció, Sham, Im Adonai. Y aconteció allá, en Sinaí, con Im Adonai, habla de Moisés. Arbaín Yom,
Ve'arbaim Laila significa Vallejí. Y entonces aconteció que Moisés estuvo allá, Adonai, lo traducimos a Adonai, pero en realidad los hebreos, ahí está escrito, ellos no le pueden quitar, aunque ellos consideran que el nombre de Dios es impronunciable. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y se basan en eso. Es Yevá, muy suave, con la Yod y con la V. Yevá. Por ejemplo, la palabra Noa. Noa viene de la raíz estar tranquilo, quieto. Raíz, estar tranquilo. Noa está aquí en una de las ramas. El Sabab, yo se lo quería comentar porque Sabab significa rodear, asediar, cambiar, cercar, mudar, circundar. Él caminó, Derech y Izar. Él sitió, rodeó, cercó, rodeó. Estos tres están muy, muy relacionados. Sabab, Derech y Zar. Vea qué curiosos, aunque son de raíces diferentes. Pero Dios a mí me lo enseñó esto cuando Él me ha mandado a varios países y me ha mandado a rodear. Por ejemplo, voy a la capital y rodeo la parte central. Yo lo hacía en obediencia, porque Él me lo decía. Pero cuando yo encontré aquí en el hebreo que rodear significa hacer que algo cambie, entonces cambia la situación. Si uno rodea un lugar o una familia, una casa, orando, un pueblo, algo va a cambiar adentro, porque dice que hacer que algo cambie ahí adentro. Hacer que algo cambie. Yo recuerdo en este momento el Señor me trae, porque hay tanto de qué hablar. La primera escuela que abrí escuela bíblica en Bilbao, en el parte norte de España, y se me reunieron ese montón de mujeres gitanas tan sencillas, que son las que duermen en los carromatos, porque viajan por toda la región haciendo sus trabajos, sus ventas. Y ya iba a empezar yo cuando el Señor me dice, levántese y ore por cada uno de ellos. Y empecé a rodearlos, a rodearlos, a rodearlos. Aquella reunión fue una cosa antes de la oración y otra cosa después de la oración. La mente de ellos se les abrió, el entendimiento se les abrió, porque estamos hablando de gente muy sencilla, que de números y de negocios sabe mucho, pero que de otras cosas no. Les doy 2 ejemplos para terminar. Ruth. En el mundo antiguo, la vestimenta tenía a menudo un significado simbólico del estatus de la persona. Se usa en el significado de romper, quitar, por ejemplo, a Saúl el reino. De manera parecida, cubrir a alguien con la vestimenta es un símbolo de, escúchelo, asumir la responsabilidad sobre esa persona o protegerla, como en Ruth 3:9. Yo no sé, yo amo el libro de Ruth, pero cuando dice que Boaz, que viene de la raíz redentor, Booz, tomó parte de su manto y cubrió a Ruth. Esto significa Booz, redentor. Ruth significa la iglesia gentil. Significa a Jesús, doña Carmen, extendiendo su manto sobre uno. Pero para poder entender esto, tenemos que ver lo que eso significaba en las costumbres orientales, que es cuando alguien cubre a otra persona con su vestimenta, es un símbolo de asumir responsabilidad sobre esa persona o protegerla. ¿No les parece maravilloso? En el español nada más puso el manto sobre ella. Aquí estoy asumiendo responsabilidad sobre ti. Ay, Señor, gracias, Padre. En el libro de Zacarías empieza
empieza. Y vino palabra a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ok, eso lo vemos en la Biblia en español. Decimos, ok, está mencionado el padre y el abuelo. ¿Saben hebreo qué significa? Ay, qué lindo. Zacarías, Jehová se acuerda, hijo de Berequías. Berequías es bendición. Hijo de Ido significa a su tiempo. Unamos estos tres nombres, verso 1 del capítulo 1 del libro de Zacarías. Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Jehová se acuerda, Zacarías, de su pueblo para bendecirlo, Berequías, hijo de Ido, a su tiempo. Y ahí está escondido el mensaje de todo el libro de Zacarías. Jehová se acuerda de su pueblo para bendecirlo a su tiempo. Hay muchas cosas más que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Me pasé, disculpe Renato, pero esto. Lo último que voy a decir es que la mujer virtuosa se pasa en español. Mujer virtuosa. No, en hebreo dice Eshet Hail. Nada de mujer virtuosa. Es una cosa que los españoles le agregaron al puro final. ¿Saben lo que significa Hail en hebreo? Ejército. Mujer de fuerza, de capacidad, vigor, ejército. El hebreo es lo que dice. Nos lo traducen, Ari, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Ay, virtuosa, está ahí sentadita, quietecita, que... No. Un ejército. Yo no soy feminista, respeto la decisión de Dios de poner al varón en primer lugar. Pero esto es lo que dice Eshet Hail. Cuando a mí me pusieron a traducir esto para Eshet Hail, no encuentro ahí mujer virtuosa, no encuentro Aisha, no encuentro Aisha. No encuentro la palabra. Profesor, ¿qué significa esto? No, es que ahí dice Eshet Hail.